Hola, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo a esta nueva cápsula correspondiente a la especialidad de construcciones metálicas. ¿Ya? Esta cápsula tiene por nombre corte por plasma. Vamos a realizar y ver paso a paso cómo hacer un corte con nuestro equipo de plasma. ¿Ya? Primero que nada, entrar en detalle cuáles son los elementos que tengo que tener, las herramientas para realizar el corte por plasma. ¿Ya? Ustedes dirán qué es lo que es el plasma o por qué el nombre plasma. Bueno, se dice que el plasma es el cuarto estado de la materia. ¿Ya? Tenemos el estado líquido, ¿cierto? El sólido y el gaseoso, y después vendría el plasma. ¿Ya? Cuando nosotros realizamos el corte por plasma, lo que estamos haciendo es evaporar el metal, lo que significa que la temperatura que nosotros estamos concentrando justo en el corte es superior a los 10.000 grados. Por eso el metal se podría decir que se está evaporando. Y por eso también vamos a ver más adelante, cuando realicemos el corte, la calidad y la diferencia de corte entre el equipo oxiacetilénico, ¿ya?, y el corte por plasma. Otro detalle que cabe destacar o mencionar es la diferencia, obviamente, entre el corte por plasma y el equipo de oxicorte. ¿Ya? Con el equipo de oxicorte solamente podemos realizar cortes en aceros al carbono, ¿ya?, aceros que se oxidan. Esa es la limitación que tiene el oxicorte. No podemos realizar cortes en metales como, por ejemplo, el acero inoxidable, el aluminio, el bronce, el cobre. No lo podemos hacer con el equipo de oxicorte. Pero sin embargo, con el plasma sí lo podemos hacer. Esa es la gran ventaja que tiene el plasma sobre el equipo de oxicorte. Podemos realizar cortes en metales ferrosos como no ferrosos, ¿ya?, como lo es el aluminio, el bronce, el cobre, acero inoxidable, y también lo podemos hacer en metales de acero al carbono. ¿Ya? Ese es un ejemplo de la diferencia entre entre el equipo de oxicorte y el equipo de plasma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que necesitamos para poder realizar el corte por plasma? Primero necesitamos nuestra fuente de poder, porque esto se genera a través de electricidad, ¿ya?, al igual como el arco eléctrico, ¿cierto?, que lo vimos en la otra cápsula, que era procesos MAU. Y también necesitamos aire a presión, ¿ya?, una presión que lo podemos conseguir desde un compresor, ¿ya?, que es lo más común, lo que utilizamos todos. Y también lo podemos hacer a través de cilindros de gas, que en este caso sería el nitrógeno, ¿ya? Pero por comercio y obviamente dinero, lo más económico es el aire a presión a través de un compresor. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos aire a través de un compresor? Necesitamos un aire seco, ¿ya? Es por eso que lo ideal sería tener un filtro dentro del compresor en la salida de aire, ya, para que este aire sea seco y limpio y no, al momento de ser expulsado, pueda dañar nuestra pistola, ¿cierto?, al momento de realizar el plasma, ya que la humedad, ¿cierto?, el aceite o cualquier líquido que pueda ser expulsado por la manguera puede dañar nuestra pistola, ¿ya? Por eso es importante revisar la salida de aire antes de utilizar el plasma. Bueno, como les dije, la gran diferencia entre el oxicorte y el plasma es la cantidad de metales que puedo cortar. Pero también tengo que destacar los espesores, ¿ya? Dentro de los espesores, como lo es el latón, ¿cierto?, ya es una plancha, eso también va a depender de la boquilla y el electrodo
que más adelante se los vamos a mostrar, que son las piezas fundamentales que van en nuestra pistola. Dependiendo de los espesores, es la boquilla y el electrodo que yo voy a ocupar para realizar el corte por plasma. Pero el corte por plasma no solamente realiza corte, ¿ya? El corte por plasma también realiza desbaste. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo muy parecido a lo que hace el torchado, ¿ya? Que no necesariamente va a cortar la plancha completa, sino va a hacer un desgaste superficial, por ejemplo, si quisiera eliminar un cordón, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia acá? Cambia la posición, ¿cierto? Cambia las herramientas, cambia la boquilla, cambia el electrodo, dependiendo de lo que yo voy a realizar. Vamos a ver igual nuestras herramientas, vamos a ver el compresor, las presiones, vamos a ver nuestra fuente de poder, ¿cierto? Nuestra máquina, que es la que nos va a generar la electricidad. Y ahí vamos a dar algunas indicaciones de las simbologías que tiene cada uno. ¿Ya? Entonces ahora primero nos vamos a ir con el compresor. Bueno, antes de realizar la ejecución del corte por plasma, ya no olviden que siempre debemos mantener nuestra protección personal a través de los EPP, ¿cierto? ¿Ya? No se olviden que siempre es importante protegernos, ¿ya? Tenemos que tener nuestros guantes, nuestro coleto, chaqueta de cuero, pantalón, zapatos de seguridad, ¿cierto? Las polainas, todo nuestro implemento de protección personal y también nuestro capuchón, máscara, etc. ¿Ya? Una vez teniendo todo nuestro implemento de protección personal, podemos ir a realizar el corte por plasma. Bueno, entonces vamos a analizar, ¿cierto? Y a especificar algunos detalles del compresor, que es el que nos va a generar el aire a presión que necesitamos para realizar el corte por plasma. Como pueden ver, este compresor es bastante grande, ¿ya? Porque necesitamos mucha presión, ¿ya? Para poder realizar un buen corte necesitamos presiones sobre las 70 libras, ¿ya? Entonces necesitamos un compresor que genere bastante presión, ¿ya? Como ustedes pueden ver, acá tenemos nuestra salida de aire, ¿ya? Que a través de esta manguera va conectada a nuestra fuente de poder, ¿ya? Es nuestra fuente de poder que también regula la salida de presión de nuestro compresor. Acá tenemos también nuestro reloj de presión, ¿ya? Que está en libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? Y tenemos alrededor, este genera hasta 350 libras, ¿ya? Entonces tenemos más que suficiente para poder trabajar tranquilamente en lo que es el corte por plasma, ¿ya? Siempre debemos tener cuidado en que nuestra presión de aire, ¿cierto? Y lo que nos nombraba anteriormente, que nuestro aire sea seco. Podemos hacer un despiche, ¿ya? Con algunas de las llaves para ver cómo está saliendo nuestro aire, que sea seco. Y lo otro es que si no podemos hacer esto, ya lo recomendable es poner, como les decía también anteriormente, un filtro para nuestro compresor en la salida de aire. Ya. Entonces ahora vamos a ir con nuestra fuente de poder. Bueno, esta es nuestra fuente de poder, ¿ya? La característica de esta fuente de poder, aquí yo puedo regular todo lo que estoy utilizando para realizar nuestro corte por plasma. Tengo nuestro regulador de amperaje, ¿cierto? Nuestra regulación de presión de aire, ya que lo tenemos en PSI o en bar, ¿ya? Y también dependiendo del corte que voy a realizar, tenemos nuestro regulador o salida de aire, también dependiendo de la boquilla o el electrodo, ¿ya? También tenemos acá unas indicaciones que son LED, ¿ya? En caso de que nuestra máquina tenga alguna falla, ya sea por temperatura o por sistema eléctrico, ¿ya? Estos son nuestros sensores que nos van a delatar si es que llega a estar funcionando de manera incorrecta, ¿ya?
En el regulador de amperaje, como ustedes pueden, no sé si se alcanza a apreciar, tenemos desde los 30 amperes hasta los 120 amperes. ¿Ya? Esta regulación de amperaje también va a variar de acuerdo al espesor, ¿cierto?, del metal que vamos a cortar. Luego tenemos acá, también en un formato LED, ¿ya?, nuestro indicador de presión, que está en PSI o en bar, para realizar un corte, digamos, en una plancha de 10 milímetros. Tendríamos que ocupar de 5,5 bar a 6,3 bar, ya es más que suficiente. ¿Por qué es importante la salida de presión de aire? Cuando yo estoy realizando un corte, si tengo poca presión, el plasma no va a funcionar bien. Significa que voy a realizar un corte mal, puede que la chispa o el metal pulverizado, evaporado, tape nuestra boquilla, ¿ya? Por eso es importante manejar las regulaciones de presión de acuerdo al corte que vamos a realizar. Si ocupo mucha presión, también es malo, porque puedo dañar nuestra boquilla, ¿cierto? Puedo dañar la pistola. Entonces tenemos que tener en consideración las regulaciones de presión de acuerdo al metal que vamos a cortar. Y acá tenemos el regulador para nuestra pistola, ¿ya?, dependiendo del corte que vamos a realizar y del metal, ¿ya? La primera simbología, no sé si se alcanza a ver, ya tenemos nuestra cabeza de pistola donde está la boquilla, con dos flechitas expandidas hacia los lados, ¿ya? Esto significa que yo, cuando vaya a realizar el gastado, ¿cierto?, parecido a lo que hace el torch, el biselado, ¿ya?, voy a ponerlo acá. Significa que también tengo que cambiar mi boquilla y el electrodo, ¿ya? Esta posición es solamente para hacer desgaste, ¿ya? Y ahí la posición de la pistola es diferente a la del corte. Eso también lo vamos a ver más adelante. Después acá tenemos la cabeza de nuestra pistola, ¿cierto?, con la boquilla, y es para el corte normal, ¿ya? Salen dos rayitas con el corte en el medio. Ese es el corte normal que realizamos con el plasma, que es el corte manual. ¿Qué quiere decir? Que para realizar el corte tengo que apretar el gatillo y una vez que termino el corte, suelto el gatillo. Después acá tenemos la misma figura, pero si se dan cuenta, la línea de abajo sale como entrecortada. Esto significa que el corte que yo voy a realizar va a ser no es el corte secuencial, ya va a ser como entrecortado. Me explico. Hagan de cuenta que ustedes van a cortar un grating, ¿cierto?, o una reja, ¿ya? Van a tener espacios en vacío, lo que va a generar que el arco del plasma se corte. Entonces, para evitar esto, yo pongo el regulador en este dibujo. Esto me va a ayudar a que el arco del plasma no se corte y yo pueda cortar tranquilamente lo que es un grating o una reja que tiene, como les digo, espacio en vacío. Y acá al final tenemos el mismo dibujo del corte normal, pero con un candado. ¿Qué es lo que significa ese candado? Cuando yo voy a realizar cortes muy extensos, muy largos, entonces para no forzar la mano, ¿cierto?, apretando el gatillo para realizar el arco, solamente lo voy a hacer al inicio, ¿ya? Al inicio del corte aprieto el gatillo, ¿ya? Se realiza el arco del plasma. Una vez realizado el arco, yo puedo soltar el gatillo, ¿ya? Y no se me va a cortar el arco y va a seguir hasta cuando yo termine el corte. Significa que la boquilla salga del metal, o lo otro, cuando yo
vuelvo a apretar el gatillo, ¿ya? Esto es más que nada para no forcejear la mano, los dedos, al momento de cortar cuando son cortes muy extensos. Ese es el significado de esta figura, ¿ya? Y acá tenemos nuestro regulador de presión, ¿ya? Para poder dar más salida o menos salida de aire, ¿cierto? En este modelo de máquina yo tengo que sacar el regulador hacia afuera, lo puedo girar a la derecha para dar más presión o a la izquierda para quitar presión. Eso me lo va a marcar acá en los LED, ¿ya? Y una vez que tenga la regulación lo dejo fijo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, ahí se encendieron los LED. ¿Ya? Una vez que yo tengo la salida de aire, voy a poder regular las presiones acá de acuerdo a lo que voy a necesitar para el corte. Ahora vamos con la pistola. Entonces tenemos esta pieza, se llama electrodo, ¿ya? Acá tenemos la boquilla, ¿cierto? La cápsula, ¿ya? Y la tobera. Electrodo, boquilla, cápsula, tobera. Y esta es nuestra guía. ¿Cuál es la función de cada uno? Bueno, la boquilla y el electrodo es donde se genera la mezcla, ¿ya? En el interior, ¿cierto? De la tobera. ¿Ya? Esto va acá, vamos a explicar cómo se arma. Entonces primero ubicamos la boquilla, ¿cierto? El electrodo, ingresamos la boquilla, de esta manera, ponemos el difusor, lo apretamos bien. Y luego ponemos nuestra guía. ¿Cuál es la función de esta guía? Dependiendo del espesor, ¿cierto? Del metal al cual voy a cortar, ya sea acero al carbono, inoxidable, bronce, dependiendo del espesor, es la separación que yo voy a tener entre la boquilla, ¿cierto? Y el metal. Entonces para eso es nuestra guía. Podemos dejarlas un poquito más atrás o un poquito más adelante. Lo lógico que a mayor espesor, más separado debe estar la boquilla del metal. Por ejemplo, en espesores de 2 milímetros, ¿ya? Se puede hacer un corte bastante cerca, ¿ya? Pero cuando son espesores de, digamos, de 10 milímetros, o en este caso más gruesos, ya tenemos que ocupar este separador para que así la punta de nuestra boquilla no toque el metal base, ya, para así no dañar la boquilla cuando se hace o cuando se realiza el corte por plasma, ya. Esto nos da la separación para poder avanzar tranquilamente. Esa es la función del separador.
Bueno, entonces acá ya tenemos realizado el corte por plasma, ¿ya? Como ustedes pueden ver, es bastante parejo, casi no queda escoria. La verdad es que no queda nada de escoria, ¿ya? Y acá arriba tenemos un corte realizado por Oxicorte, por eso los puse a ambos para que ustedes puedan ver la diferencia entre un corte y el otro, ¿ya? Esto es con plasma y esto es con Oxicorte, ¿ya? Es bastante más limpio que lo que se hace con el Oxicorte.